Continuaremos con el estudio de la semana pasada y por favor estará en línea la hoja en PDF para que ustedes puedan bajarla, imprimirla desde sus casas y continuar con este estudio. Estamos en la segunda página del documento en PDF y estamos en la sección La meta de la salud total. Podrán acompañarme. Dice que la salud total no es la salud perfecta. La salud perfecta no es posible porque todos desde que nacemos estamos en un proceso de morir físicamente. Pablo así lo menciona en 2 de Corintios, en el versículo 4, en el capítulo 4, en la segunda parte del versículo 16. Y dice: nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día con día. De tal manera que si nosotros pensamos en una salud total como esa salud integral, que tuviéramos una salud perfecta, pues no existe la salud perfecta porque el cuerpo se va desgastando. No así, por el contrario, el interior. El interior va teniendo sabiduría. Dice el salmista también: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos a ellos sabiduría. Porque en alguna ocasión vimos esa escala de la santificación que tenía que ver con el crecimiento espiritual, pero con el camino en el tiempo. Y si hoy anexamos la salud física, pues la salud espiritual va creciendo, el tiempo va pasando, pero el físico, como lo dice Pablo, se va desgastando. Y no tenemos que alertarnos porque el cuerpo físico se desgaste. La salud que nosotros tenemos sobre la salud total, tenemos que pensar que es la capacidad para cumplir los propósitos por los cuales Dios te creó para su gloria. Ese sería realmente el intercambio en nuestra mente acerca de la salud total contra la salud perfecta. Todo tiene un principio. Y dice la Confesión de Westminster: ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es nuestro fin principal. De tal manera que esta capacidad que nosotros tenemos para cumplir los propósitos para los cuales Dios nos creó, para darle gloria, no tienen que ver 100% con tu salud perfecta o con tu salud total. Cada uno de nosotros que está en Cristo es amado por Dios. Y sabemos que somos amados por Dios porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha tomado, nos ha tendido su palabra para que nosotros andemos en ella. Dice su palabra que Él ha hecho desde el principio buenas obras para que nosotros andemos en ellas. El ser amado por Dios y ser valorados por Dios es aquello por donde podemos iniciar esta conciencia de salud total, porque nos sabemos amados, nos sabemos adoptados por Dios. Antes de que nacieras, antes de que tú tuvieras conciencia, Dios te había diseñado para llevar a cabo grandes obras. Él ya lo había decidido así. Tu identidad, tu realización en la vida es llevar a cabo estas grandes cosas. Primero tenemos que iniciar siendo conscientes que nosotros somos hijos escogidos, que somos hijos adoptados, que hemos sido diseñados desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha hecho buenas obras para que andemos en ellas. Si nosotros tenemos ese principio en el cual focalizamos nuestro principio de vida y nuestra salud total, de ahí podemos arrancar sabiendo quién soy. Ya habíamos estudiado con anterioridad en los 7 principios básicos para la vida
el valor de la identidad. ¿Quién soy, de dónde soy y hacia dónde voy? Y hablamos hoy que nuestro propósito es darle gloria a Dios. De tal manera que la salud total está basada en tomar conciencia de quiénes, de qué límites tengo y que tenemos un número limitado de días para cumplir con las obras, si no es que Cristo viene antes. Dios nos trajo y nos plantó en este mundo para cumplir con su plan. Por lo tanto, tu atención debe estar enfocada en tener una mejor salud, pero no por sentirte bien, sino en tener una mejor salud es completar el propósito de nuestra vida. Porque si pensamos solo en salud física, nos haría falta la salud espiritual y la salud del alma. Y con esta salud integral podemos pensar que vamos a cumplir con los propósitos establecidos por Dios en nuestra vida. Dios nos ha diseñado, dijimos entonces, antes de la concepción del mundo. Antes que nacieses, fuiste formado en la matriz de tu madre, pero fuiste diseñado muchos años, muchos siglos antes en el corazón de Dios. Ahí es donde primero fuimos formados. Y este es el mensaje que Dios declaró cuando Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dijo: antes que te formase, él se refiere a que Dios te formase. Antes de que te formase, en el vientre de tu madre, en el vientre, te conocía. Este es el fundamento bíblico por el cual podemos decir entonces que Dios nos ha formado desde antes de la fundación del mundo. Dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios te está diciendo que desde antes de que tú nacieses ya te había santificado. Quiere decir que ya te había apartado para Él. Ese es el proceso de santificación. Dios te había apartado ya para que tú anduvieses en las buenas obras que Él había preparado desde antes. Es la misma comisión, justamente muchos años después, 700 años después que el profeta Isaías profetizó la venida de Jesús, todavía después Jesús le da a cada creyente, a cada uno de nosotros, nos da una comisión. Y dice en Mateo 28, 19, esa es la comisión. Empezamos con nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestro fin principal, y luego Jesús nos está dando propósito de vida. Y nos está diciendo, por tanto, id. Id. No espérate a que lleguen. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo primero que llama nuestra atención es el verbo imperativo. No es un verbo a ver si quieres o a ver si te gustaría o a ver si te sientes cómodo. Dios está haciendo, como lo decía en la mañana, el salmista empezó, el rey David, hablando con palabras sin rodeos. Bueno, Jesús lo está haciendo también de la misma manera, sin rodeos, preciso, conciso, enfático. Y nos está diciendo, id. Y ese es el primer verbo imperativo que tengo que tener en mi corazón. Tengo que ir. Ir con mi familia, ir con mis amigos, ir con mis... Todos tenemos círculos de influencia. Nuestro primer círculo de influencia, por supuesto, que es nuestra familia. Tal vez para las que están casadas es su esposo, para las que todavía no están casadas son sus padres, sus hermanos, sus amigos, los compañeros del trabajo.
los vecinos y el círculo de influencia se va acrecentando. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, nuestro círculo de influencia puede llegar a todas las naciones. Justamente como está escrito, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy podemos realmente influir, ser esos líderes, esas líderes que vamos a ir a influir en la toma de decisiones, en las personas, en su salud, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Esto incluía los muchos mandamientos que Jesús dio a sus discípulos, los cuales debemos primero nosotros, en primer lugar, aprender, que debemos vivir en primer lugar y llevar a cabo con el propósito de ir y hacer discípulos a otros. Y estos están basados en dos, o resumidos en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y quiero enfatizar que ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Pues lo voy a amar en la medida en la que Dios me amó a mí, en un amor perfecto. No es en mi capacidad de amar, porque mi capacidad de amar es limitada. Amarte como a ti mismo se refiere como a ti mismo te amó Dios a ti. Dios te amó en la perfección. Dios te amó hasta el extremo. Y en esa medida es en la que nosotros debemos de amar a los demás. No en mis fuerzas y no en mi capacidad y no a mí primero, sino como Dios nos amó a nosotros. Dios prometió a su pueblo que si ellos le amaban y guardaban todos sus mandamientos, Él bendeciría más allá que a cualquier otro pueblo en la tierra. Guardaos pues, dice Deuteronomio 6:4 y luego 7 en el 15, la primera parte. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Se refería a los mandamientos de Dios. Guárdalos y ponlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Si nosotros analizamos, estamos viendo cómo hay premisas, hay condiciones, son promesas condicionales para nosotros tener el resultado que queremos. Primero, Dios nos está llamando y nos está ordenando que vayamos. Id por los demás y hacer discípulos. ¿Cómo era hacer un discípulo en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús, el hacer discípulos, no había una escuela de discipulado de 7 de la mañana a 2 de la tarde. No existía algo así. La escuela de discipulado era vivir con tus discípulos, con tus aprendices. Jesús fue primero y escogió, llamó a cada uno de sus discípulos en el lugar en donde ellos estaban y los llamó por su nombre. Y dice que después de que escogió a los discípulos, Jesús iba y predicaba en las sinagogas en donde había escogido a esos discípulos. Y que además Él estaba sanando a los enfermos del lugar. ¿Por qué estaba haciendo esto Jesús? Jesús estaba dándole identidad, pero sobre todo les estaba dando fortaleza, les estaba dando confianza para saber que el líder que los había escogido era un líder
o era el líder que verdaderamente hacía las cosas que decía. Que ustedes han visto en algunas películas o en algunos reportajes que se está oyendo el audio, pero la persona está diciendo otras palabras. El audio no concuerda con el video, ¿sí? Y a veces eso nos sucede. Lo que nosotros hacemos no concuerda con lo que nosotros predicamos o lo que nosotros decimos. Sin embargo, Jesús, cuando escogió a sus discípulos, justamente Él hizo lo que hablaba. Estaba dándoles certidumbre a sus discípulos. Y pudiéramos decir todos, wow, con esa certidumbre, con esa seguridad, ¿cómo es que después lo abandonan? ¿Cómo es que dudan? ¡Qué barbaridad! Si nosotros, que ya tenemos todo el Nuevo Testamento y que ellos no lo tenían, si ya tenemos todo el Nuevo Testamento, seguimos dudando. No podemos juzgar, emitir juicios sobre estos. Ciertamente, Jesús habla de tener este pueblo entendido, de este mandato para ir por los demás. Nos está diciendo que hagamos esos discípulos con el ejemplo. Y habrá muchos lugares a los que no podamos meter una Biblia físicamente. Habrá a lo mejor hasta las casas de tus amigos en que digan, mira, tú puedes entrar, pero no traigas tu libro ese porque causa conflicto. Pero entonces, tu testimonio, tu comportamiento y el que tú hayas memorizado la palabra de Dios es la que llevará salud a ese lugar. Porque la palabra de Dios es la única que redarguye, que es como una espada que penetra hasta los huesos y hasta el tuétano y convierte a las personas y lleva sanidad, la palabra de Dios, a los demás. Ciertamente sabio y entendido, dice Deuteronomio, nación grande es esta y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Dios nos está hablando de esta salud integral para que nosotros creamos. Nos ha dado el principio para que nosotros continuemos en ella. Si revisamos el libro sobre el cual estamos teniendo el fundamento de estos estudios, sabemos que una de las frases que utiliza es que el estrés comienza, y estaba por ahí en la pantalla, el estrés comienza cuando fallamos. Esto es, cuando nos desenfocamos. Es muy importante. Cuando fallamos, cuando nos desenfocamos o cuando perdemos la atención en reconocer que las situaciones difíciles son diseñadas por Dios para nuestro beneficio. Cuando quitamos nuestra atención de eso, es cuando el estrés empieza a venir a nosotros y esta falta de salud integral repercutirá en que nosotros no podamos entonces cumplir ese mandato que Dios estableció desde el principio. Que Jesús nos recordó y nos dijo, id y hacer discípulos. Y quiero invitarte a que hagas una reflexión acerca de cuántos discípulos has hecho últimamente. ¿Cuántos discípulos has tomado en cuenta en tu vida en este último año? Este último año que hemos vivido de una forma distinta, de una forma diferente. ¿Cómo hemos hecho discípulos? ¿Nos hemos acercado a las personas? Es un tiempo en el que tú solo tocas la puerta y abren porque tú llevas paz. Somos embajadores de Jesucristo en la tierra. Y el embajador no tiene más que un solo trabajo, que es conciliar a los demás con Cristo. Y ese es nuestro trabajo de la salud. Ir y hacer discípulos es ir y llevar salud a los demás.
No somos médicos físicos, pero sí podemos llevar la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos. La palabra de Dios dice, y Jehová quitará toda enfermedad. De tal manera que en este tiempo podemos acudir a otros. Es el mejor momento. Yo siempre le he dicho, ahora que mi hija está de misiones, le dije, Dios te puso de rodillas al mundo, hija, para que vayamos, para que cumplamos con este verbo imperativo, id y hacer discípulos. Todo esto que está sucediendo, Dios lo ha hecho para nuestro crecimiento. Creo que hasta nos está dando un empujoncito para ayudarnos a ir y a ser discípulos. Porque como que estábamos tal vez, hablo por mí, muy cómodos, esperando a que vinieran. Y Dios nos dijo, id y a ser discípulos. Continuamos y dice que la salud total la puedo tener siendo hechura completa. Reconocer que somos hechura completa. En nuestra hoja de trabajo dice que la salud total fue demostrada por Jesús cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. En Lucas 17, del 11 al 19. Este texto habla acerca de cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Yo no quiero pensar como algunos hemos pensado en este tiempo. ¿No? ¿Y qué tal si me contagio? ¿Qué tal si me la pegan? Que Jesús no se hubiera acercado a los leprosos por miedo a que le pegaran la lepra. Yo no quiero pensar que Jesús hubiera hecho eso. Jesús llevó su palabra y les llevó sanidad. Quiero leer el texto completo porque verdaderamente entiendo que la palabra de Dios es específica y que nos da justamente su palabra para que acudamos a ella y no la interpretemos nada más. Y dice entonces Lucas en el capítulo 17, si quieren acompañarme, vayan por sus Biblias. Cuando vean este estudio es importante que tengan su Biblia. Y si tienen una o dos versiones de la Biblia es maravilloso porque quedará más claro el estudio de su palabra. Vayamos entonces al capítulo 17 y veamos el versículo, leeré yo de los versículos 11 al 19. Dice la palabra de Dios, yendo Jesús a Jerusalén, estaba de camino entonces, podemos entenderlo, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Solamente eso fue lo que hizo Jesús. Atenderlos. Voltear a ellos. Y darles otro mandato. Y demostrarse, dice, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay cosas importantes que tenemos que resaltar. Número uno, Jesús pone su atención porque ellos gritan, porque ellos creen, porque le salieron al paso. Y ellos creían verdaderamente que Jesús los podía sanar. Por eso no se lo pidieron a cualquier transeúnte. Se lo pidieron a Jesús. Y entonces Jesús, sin decirle, has sido sanado en este momento, les dijo, id y mostrarse a los sacerdotes. Y dice que en el camino, imagínate la fe de esos leprosos, la fe en Jesús. Decir, pues todavía tengo lepra, pero pues me voy a ir a mostrar.
Ellos creían en la palabra de Dios. Ellos creían en la palabra que Jesús les había dado. Y entonces les dice, id y mostrarse. Y entonces, en el actuar, en el caminar, en el andar, fueron sanados. No fueron sanados en ese instante, sino que ya que empezaron a caminar, así lo dice, y mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estaba hablando no nada más de la salud física, porque ya había sido sanado físicamente. Cuando el leproso ya había sido sanado físicamente, fue que regresó, porque había en él un espíritu de gratitud. Y por lo menos regresa y Jesús le dice, ahora sí, vete, has sido salvado, no nada más sanado, ¿sí? Jesús lo sana verdaderamente y le da esa sanidad integral, esa sanidad completa que necesitaba este hombre. La lepra era una terrible enfermedad en aquellos días. Era debido a que había más infecciones después de la lepra, porque la lepra ponía a la luz la carne abierta. Y esto producía otros procesos infecciosos en los hombres y en las mujeres, en las lesiones que causaba justamente. Entonces, el proceso debía ser, que tenía que ser limpiando la sangre. El paso inicial de la sanidad no solo era renovar la piel en ese momento, sino limpiar la sangre de las impurezas que se manifestaban. Y era por eso que se manifestaba la enfermedad de la lepra, porque la sangre en el interior estaba contaminada. De tal manera que el ser sanado no solo era aparente externamente, que se te abrieran las lesiones, sino que tu sangre era limpiada. Qué importante es darle esta fuerza al entender que nuestra sangre es limpiada de las impurezas. En un sentido espiritual, esta palabra de purificar se refiere a la remoción de la contaminación. ¿Y cómo es que Jesús remueve nuestra contaminación? Jesús está limpiando nuestro pecado. Eso es lo que vino a hacer. Vino a pagar para limpiar toda culpa, porque somos culpables. Pero Jesús vino a limpiar nuestra culpa y lo pagó con sangre. En el sentido espiritual, hemos sido salvados porque hemos sido purificados en nuestra sangre a través de la propia sangre de Jesús. Entonces fueron sanados en la sangre. Después sanados en la carne, porque estamos empezando de adentro hacia afuera. Si nosotros vemos las heridas cuando nos cortamos, por ejemplo, los doctores en muchas ocasiones, cuando es profunda la herida,
tienen que suturar y coser la apariencia, cerrarla. Pero eso no significa que ya está cerrado, que ya está sanado, sino que después te dicen, tienes que volver a que te quite los puntos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que esta sutura solo impida que entren otras nuevas bacterias. Pero estamos en el proceso de ser sanados de adentro hacia afuera. Primero nos sanó de la sangre. Ahora habla de ser sanados en la carne. La siguiente frase en los versículos nos dice que ellos vieron que estaban sanados. Ellos vieron que estaban sanados. La palabra griega usada para ser sanado es iaomi, la cual significa, ahora sí, salud corporal. Y que a veces esa salud corporal es la que confundimos con salud total. Porque si tengo una salud corporal buena, pues ya creo que estoy sano. Y eso es solo una salud corporal. Es más importante. En ocasiones le damos importancia más a lo físico que a lo espiritual. Increíblemente. Pero esto indicaría nada más que los síntomas físicos de la enfermedad desaparecieron en aquellos hombres. Sin embargo, el que verdaderamente fue sanado integralmente solo fue uno. Solo fue uno, porque dice, alcanzando la integridad en el paso 3. Esto es restaurar la relación con Dios con las señales de gozo, libertad y paz interior. Gozo, libertad y paz interior. Y esto fue lo que sintió el único leproso que regresó cuando Jesús le dijo, has sido sano. Vive con libertad, vive con gozo y ten esa paz interior que le acompañan. Por último, quiero ver 3 aspectos acerca de la sanidad. Y el primer aspecto es la sanidad del espíritu. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿en dónde radica la sanidad? ¿Radica en mí o radica en Dios? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, tiene que ver que nosotros creamos. Pero como yo les decía, cuando Jesús escogió a sus discípulos, Jesús dio muestra de quién era para dar certidumbre. El que nosotros creamos no es lo que trae la sanidad, sino es Dios el que da la salvación. No es solamente tu parte en lo que tú crees. Esa es la sanidad del espíritu. Después viene la sanidad del alma. La sanidad del alma es la mente. Y hay un libro y hay hasta un estudio que habla acerca de la batalla está en la mente. Cómo la mente es tan poderosa, tan fuerte, que puede llegar a hacer que sintamos enfermedad. Esas enfermedades psicosomáticas. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios. Quiero recordar un poquito quién está escribiendo esto. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Acabamos de estudiar en todos estos últimos meses el libro de Hechos, escrito por el doctor Lucas, hablando acerca de la conversión de Pablo, quién era Pablo, los viajes de Pablo, todos los ataques que tuvo Pablo, pero también cuando Jesús se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo. Gracias, Señor, porque tú has venido a darnos ánimo, como lo hiciste con Pablo. Y entonces Pablo nos está regresando, compartiendo todo esto. Y nos dice, hermanos, no nos dice, hey, ustedes que escuchan, sino que se refería a ese vínculo que nos une en el amor a Cristo, que nos une porque hemos sido adoptados por Dios. Y nos dice, hermanos. Pablo nos está diciendo hermanos. Y nos dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero no nada más se va a la parte física. Después continúa y dice, no se amolden al mundo actual. Hoy la comodidad hace que muy fácil nos acomodemos al mundo actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se está refiriendo a nuestra mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio del alma. Tenemos que ser renovados por medio del alma. Y así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué la puedo comprobar? Porque la voy a vivir, porque la estoy palpando, porque estoy dándome cuenta de qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esas buenas obras de las que hablábamos al principio. Sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos a nuestro libro y dice que el estrés empieza cuando fallamos en reconocer que las situaciones difíciles son diseñadas por Dios para nuestro beneficio, estas situaciones difíciles podrían ser situaciones de enfermedad, como ahora, situaciones de inseguridad, como ahora, circunstancias fuera de nuestro control, simplemente. Pero nosotros no debemos de perder nuestra atención. Recordemos la definición de atención. Atención es dar el valor a una persona o tarea, concentrándome totalmente en ella. Esto es poniendo todos mis sentidos. Y es entonces que yo no debo de perder esa atención para continuar transformando mi mente. Que yo no debo de perder la atención de que Dios ha diseñado este tiempo con propósito. Es más, lo ha diseñado a propósito. Para que nosotros vayamos, para que nosotros cumplamos con su palabra. Id y hacer discípulos. Todo el tiempo, todas las circunstancias, todas las buenas obras en las que vamos a andar, Dios las ha diseñado para que nosotros podamos ser cumplidores de su palabra, no solo oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Por tanto, es nuestra responsabilidad ser transformados desde la mente,
ser transformados o transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos disfrutar, podamos entender. Y por último, vemos entonces sí, en el último lugar, la sanidad del cuerpo. Y dice Primera de Corintios 6, en el capítulo 6, versículos del 19 al 20. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y Él fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Muchas secciones de esta palabra es para nosotros difícil de llevar a cabo. Ser conscientes en todo tiempo y en todo momento que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en muchas ocasiones perdemos la atención en ello. No hacemos las cosas que debiéramos hacer dándole honra y dándole gloria a Dios, de que es el Espíritu el que hace habitación en nosotros, el que habla en la intimidad a nuestra mente. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y entonces, ¿por qué nos agredemos a nosotros mismos si no nos pertenecemos? El otro día veía un video en el que un niño rebelde decía, y yo voy a donde yo quiero porque yo me mando y mi cuerpo es mío y yo me hago lo que quiero, mi pierna es mía y mira cómo la muevo porque es mía. De ninguna manera podemos decirlo porque hemos sido comprados ya. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos compró y nos compró a un muy alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Para cerrar esta sección me gustaría que hicieras en tu casa, que hicieras una lista de las cosas que tú crees con las cuales podrías honrar a Dios con tu cuerpo. Y haz una lista muy específica de las cosas con las que tú puedes honrar a Dios con tu cuerpo. Y esta lista nos va a servir para que nosotros en el futuro acudamos a ella y sepamos cómo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Con este cuerpo que ha sido limpiado en la sangre, ha sido sanado en la carne y ha sido exaltado en el Espíritu, porque ha sido pagado con la sangre de Cristo. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes este estudio. La próxima semana vamos a continuar con la sección 2 justamente del mismo tema de qué es la salud total. No olvides hacer tu tarea y la revisaremos la próxima semana. Dios les bendiga. Buenos días.